En este momento en el mundo se está viviendo una guerra espiritual muy fuerte de la que muchas personas muchas veces somos ignorantes, creemos que todo pasa por casualidad, por accidente, muchas cosas que están pasando en Estados Unidos, en el mundo, lo que pasó con Charlie Kirk hace 2 semanas del asesinato que lo callaron por decir la verdad y estar en nombre de Dios, de la familia, de los hijos, de los valores. Lo silenciaron. Hay muchas energías que todavía no sabemos cuál es la intención detrás de todas estas agendas que se propagan en la juventud, en la sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestros números, en nuestro marco, en nuestro terreno, en nuestro territorio, de expandir una luz, de expandir un mensaje, de expandir un propósito, de ayudar a las personas, de servir, de ser ese, de ser esa luz que mucha gente necesita, bien sea en sus negocios, en su desarrollo personal, en su crecimiento personal, en su evolución espiritual. Y yo creo que por eso conecté contigo tanto y con Alexis cuando los conocí, porque no hablaban de negocios y de números, hablaban de Dios, hablaban de un propósito, hablaban de ayudar, hablaban de servir. Y yo creo que detrás de todo negocio exitoso, detrás de todo podcast exitoso, detrás de cada proyecto exitoso, tiene que haber una razón mucho más fuerte y tiene que haber un porqué para que sea sostenible a largo plazo, para que la gente conecte, para que la gente entienda la función verdadera de todo lo que estamos haciendo. Y por eso tú sabes que conectamos muchísimo en Guatapé, en el Mastermind de creadores, porque siempre hay un propósito mayor, Alejo. Entonces, quiero darte la bienvenida el día de hoy. Bienvenido a Bogotá. Un placer tenerte aquí en mi hogar con mi equipo de producción, que también sé que van a trabajar contigo, que vamos a hacer grandes cosas juntos siempre, que vamos a grabar pronto un podcast en Europa también. Quiero que nos cuentes, porfa, Alejo, un poquito de ti. Cuéntanos quién eres tú, cuéntanos en qué estás trabajando en este momento, cuéntanos por qué estás aquí el día de hoy. Hermano, gracias. Primero que todo, honrarte, bro, porque la verdad, desde que nos conocimos se sintió la vibra y la energía, papi, y se ha reafirmado bastante en este viaje, papi, literal. Estamos en un propósito mayor. Estamos aquí a un servicio, como tú dices. Estamos aquí para servir. Justamente lo que dijiste, estamos aquí para servir, para impactar. Justamente lo estamos hablando antes de, y es cuál es la intención detrás de todo este proceso, cuál es la intención de este podcast, cuál es la intención, porque la intención determina gran parte del resultado. Y eso es muchas veces lo que no sabemos, la intención, el detrás de. Le damos mucho poder a las acciones, no a la intención que hay detrás. Y estamos fijándonos mucho en la parte externa, en lo pragmático, cuando en realidad todo viene desde un contexto más profundo y más interno que probablemente en este podcast lo vamos a profundizar mucho más. Entonces, cuando la intención es servicio y amor, es inevitable. Las personas se unen, llegan los contextos correctos, Dios se encarga de poner absolutamente todo en su lugar. Y, y gran parte de lo que estamos llevando a cabo es ese mismo propósito, compartir y cada vez más llevar el mensaje de que cada vez más personas conozcan a Dios, porque al final es el centro, es el punto inicial, es desde donde inicia todo, donde termina absolutamente todo y es eh, donde encontramos nuestra verdadera identidad. Que hoy vamos a hablar probablemente mucho de la identidad, del autoconcepto, de quién percibo que soy, de las creencias, porque eso es lo que determina gran parte de los resultados que Quiero vamos preguntarte teniendo. algo muy puntual. ¿Quién era Alejo Jaramillo antes de empezar este proyecto de ayudar a las personas? Quién era esa persona? ¿Quién era Va, ese personaje? va. Bueno, voy a presentarme primero como en este momento que no me he presentado y ya me presento quién era. Mm, para el que no me conozca, mi nombre es Alejandro Jaramillo. En este momento soy coach, mentor y formador de alto impacto. Me dedico en este momento a acompañar a emprendedores con propósito a facturar 5.000, $10.000 al mes con su marca personal,
todo principalmente desde la conexión con Dios. Eso parte en encontrar su propósito, en encontrar su identidad, en encontrar realmente ese mensaje que hay detrás de para compartir, porque siento y confío plenamente de que todos tenemos un mensaje y muchos dones por compartir y por dar. ¿Quién era Alejo antes de? Bueno, ¿desde dónde me remonto en la historia? Voy a hacer un resumen rápido de mi historia. Nací en Medellín, mis padres son de Medellín, toda mi vida he vivido en Medellín. Ya. Todo ese propósito inició una persona normal, común y corriente, papi literal, que está en el colegio, sale de ahí. Ahí empecé a encontrar un llamado porque en las redes de mercadeo, ahí empecé a conectar con la información, no quería estudiar. Mis padres me obligaron a estudiar en la universidad por un tiempo, entré a la universidad, ahí empecé a darme cuenta que no era lo mío. Quinto semestre me salgo por completo de ello, estaba en redes de mercadeo, también las dejo, eso fue en el 2019, 2020 empiezo a encontrar ese propósito interno, me empieza a impactar de manera significativa la espiritualidad, me empiezo a apasionar completamente por ello, tema que me encanta hablar es de la espiritualidad. Digamos que en ese momento empezó a pasar una transición grande a nivel de lo que es Dios, porque empecé a desconectar un poco de lo que era el Dios desde la religión, no era lo que me conectaba en realidad en ese momento, empecé a conectar con que Dios era algo más interno, como esa voz de la conciencia que te dice, bro, por acá sí, por acá no, que, o sea, esa voz que todos sabemos cuál es. Ahí, papi, bueno, supe que mi propósito era compartir y servir. 2021, bro, yo siempre he sido muy emprendedor, siempre desde pequeño vendía dulces, redes de mercadeo, me salí de la universidad porque no era mi camino, empecé a llevarme a cabo con Airbnb, e-commerce, pa. Me quebré en esos negocios, que ahorita probablemente profundicemos en ello. Ahí 2023 fue como un punto de pare, me rendí a Dios, ahí volví a conocer a Dios desde un punto diferente y desde ahí empecé a compartir mi propósito. Entonces, ¿quién era? Bro, literal, un ser normal, igual lo sigo siendo aún. Simplemente que tiene a Dios en su corazón y eso ya genera un... Hay un concepto que un día me llegó y justamente fue en la Mastermind, bro. Como hemos escuchado mucho el ser extraordinario, un ser extraordinario o a diferencia del ordinario. Y en ese momento me llegó la revelación, un ser ordinario es aquel que no tiene a Dios en su vida. El extra es Dios, no viene de nosotros, no viene de la autosuficiencia. Entonces, en realidad nos convertimos en extras ordinarios, en realidad cuando tenemos y reconocemos que no somos solamente un cuerpo físico, sino que es el Espíritu Santo está dentro de cada uno y desde ahí es de donde compartimos. Algo que te quiero preguntar es en qué momento hizo clic el ayudar y servir, porque si bien es cierto que uno en su proceso de desarrollo personal, de introspección, de descubrimiento personal, de crecimiento, uno va encontrando mejores preguntas, uno va haciéndose mejores preguntas para obtener mejores respuestas en la vida, uno va cuestionándose muchas cosas, uno va rompiendo muchas barreras, caparazones, creencias limitantes. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo antes de ayudar a la primera persona, yo ya me había ayudado 2 años a mí. Yo el 12 de enero del 2020 hice una promesa con Dios, dejé los vicios para siempre, dejé el alcohol, dejé el cigarrillo, dejé las drogas, dejé absolutamente todo. Y después de 2 años que di con un gran mentor, que es un amigo que pronto lo conocerás, Samir Namen, él me decía como, Juan, tú tienes que hacer algo con tu historia, porque es que tu historia no es algo que se consigue aquí en la esquina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo reconstruí mi vida y empecé a trotar y empecé a meditar y empecé a levantarme temprano, empecé a conectar con quién yo era, empecé a entender como el por qué yo me había, por ejemplo, me salvé de la muerte en el 2017 que me dio un aneurisma cerebral. Entonces, yo ahí sentí como que tenía algo para contar y que yo no me podía quedar con esa información, ¿cierto? De hecho, alguien me lo dijo porque yo ni siquiera lo había considerado. Yo toda la vida trabajé en entretenimiento, en conciertos, artistas, como que nunca tenía, ni siquiera si tú me hubieras preguntado hace 6 años si yo iba a hacer talleres de emociones, de amor propio, de espiritualidad, yo te hubiera dicho, estás borracho, estás loco,
pues la vida es muy linda porque como que lo va direccionando y lo va encaminando a uno hacia un propósito mayor, ¿cierto? Entonces, en mi caso, cuando Samir me dijo, Juan, tienes que hacer algo con tu historia, compartir cómo saliste de lugares muy oscuros, compartir cómo recuperaste tu vida financiera, compartir cómo recuperaste tu cuerpo, cómo recuperaste tu relación contigo mismo, compartir cómo saliste de tusas, de despechos, de absolutamente todo, sácalo al mundo. En tu caso, ¿qué fue lo que hizo clic para que tú dijeras, oiga, lo que yo sé y lo que yo siento y lo que yo me estoy desarrollando, quiero sacarlo al mundo también? ¿Hubo algún momento que hizo... Sí, sí, sí. Sí, 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 obvio. Bueno, en realidad, sabes que estos días justamente estaba leyendo la Biblia y decía que justamente cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es esa voz sí, como ese llamado interno del corazón que te está diciendo constantemente y como que te impulsa a ese servicio. O sea, tengo la plena certeza y confianza de que todo ser humano tiene ese impulso natural, ¿sí? De Ahora, ayudar, de ayudar de y de ayudar y de servir. servir, sí. Lo, 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 lo creo, lo creo. Ahora, ese llamado, normalmente, muchas personas lo despiertan no por experiencias traumáticas, pero tal vez la mayoría sí lo hace de esa manera, ¿sí? O lo escucha, porque, claro, lo que estamos diciendo ahorita, hay mucho foco o nos han condicionado de alguna manera a nivel educativo, el sistema, lo que sea, a estar con el foco hacia afuera, no a reconocernos. Sí, estos días también lo hablaba con alguien y es como parte de la parte emocional. O sea, las emociones no es algo que esté en la parte educativa. Y eso es algo fundamental. Entonces es como que esa inteligencia emocional. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, hubo un momento. Sí hubo un momento. Entonces te hice ese contexto porque yo desde el 2020, como te dije, yo sentí el llamado, pero probablemente en ese momento no estaba 100% preparado precisamente porque yo sentía el llamado, pero en el fondo no era totalmente auténtico por el hecho de que, te dije, siempre he sido muy emprendedor, siempre me han gustado los negocios, pero en parte en ese momento tal vez mi foco estaba más en mí que en ayudar y servir, en mi resultado, en tener lo mío, en lograr lo mío. Y entonces en ese lograr lo mío, precisamente por eso pasó la quiebra financiera, que no estaba en foco realmente de ayudar de verdad. Ujú. Entonces, para mí ese fue el punto, porque ¿qué tuve que vivir? Experimentar el hecho de hacer las cosas solo por mi ego, solamente por más dinero, solamente por ese punto de querer más, pero no realmente por el sentido de ayudar en realidad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mi foco solamente estaba ahí, la intención estaba solamente ahí. Ejemplo, uno vendía tal vez yo vendía en dropshipping e-commerce y eso pasa mucho en ese mundo, de que hay nichos black, que son nichos que son productos basura, literal, y igualmente se venden porque pues da dinero, porque juegan con, digamos, con las emociones de la persona de tal manera que le genera la necesidad, pero al final es un producto mierda, o sea, A eso es lo que voy. Mira que eso que acabas de decir es divino lo que acabas de decir, porque a eso me refiero con la guerra espiritual. A eso Ujú, me refiero con la guerra espiritual que se está viviendo en absolutamente todos los mercados. Cuando uno ve que son solo números, solo productos, solo ganancias, solo entretenimiento, solo distracción, solo desenfoque, eso es lo que me refiero. No hay un propósito real detrás de los negocios para mejorar la humanidad, ¿cierto? Y obviamente suena un poquito eh, ambicioso decir que uno está mejorando la humanidad, pero no me acuerdo a quién le escuché o no me acuerdo si alguna vez lo leí en un libro que cuando tú le cambias la vida a una persona, ya cambiaste el mundo. ujú, Tú no tienes ujú. que cambiar 1 millón de vidas, 10 millones de vidas para cambiar el mundo. Con que tú ayudes a una persona, por ejemplo, yo que he tenido la fortuna de ayudar a 17 personas a salir de las drogas, yo ya cambié el mundo. Yo ya sé que cambié el mundo. Ujú. 17 personas.
No es ni el 0.01 de Colombia, pero esas 17 personas transformaron su vida, transformaron sus familias. El año pasado, en noviembre, tuve un mastermind, mi primer mastermind, donde tuve ni siquiera un caso de éxito, ¿sabes? Porque esa palabra no es que me atraiga mucho, sino una persona que estaba pasando por muchos vicios, salió de los vicios, lo ayudé y hoy en día es un influencer fitness, ciclista profesional y hoy en día tú le miras el TikTok, César Caravalli de Cali, te lo voy a pasar. De hecho, lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Mensajes de prosperidad, de progreso, de Dios, se ha subido cuanta montaña en Colombia, sí, entonces eso que tú decías ahorita, lo de que te desconectaste, te desconectaste de los productos porque no estaba sirviendo realmente. Sí. Y algo muy importante, porque probablemente podemos decir, ah, no, es que el negocio, eso es lo que, a eso iba, no es el negocio. Tú en cualquier negocio puedes servir. Entonces no es el negocio, una misma persona, es el mismo, es la misma, entonces ahí es donde va. El negocio es súper neutral. Lo que parte de la gran diferencia es el desde dónde tú lo haces. Si lo haces desde la carencia o lo haces desde el amor. Entonces ahí es donde va. Ahora, hay un punto fundamental dentro de eso, para seguirle el hilo conductor, que voy a hacer un paréntesis ahí, es, yo tengo la firme también creencia en este momento de que en realidad cuando estamos transformando la vida de las personas, ni siquiera somos nosotros, Ok. ¿sí? Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es Dios a través. Somos canales, somos instrumentos, pero no somos nosotros. Porque ahí hay una identificación. Entonces ahí es donde llega, también puede, lo que tú dices, esa guerra espiritual que tú llamas probablemente es la misma guerra interna que todo el mundo vive, porque al final se ve materializada hacia afuera. Pero la guerra, entre comillas, que estamos hablando, es la voz del ego acá, del miedo, de la carencia, de la escasez, y la voz del amor y del Espíritu Santo. Yo lo interpreto como que hay mucha gente, y obviamente no los juzgo porque yo creo que todos hemos estado ahí como que quiero dinero fácil, quiero hacer algo que impacte rápido y algo que me genere dinero rápido y quiero la estrategia milagrosa y el funnel milagroso. Y por ejemplo, yo cuando leí la masterclass al grupo de creadores, yo les dije, es que nunca es una configuración en Meta Ads, eres tú. Eres tú como persona, es lo que tú transmites, tus historias, es tu contenido, es tu voz, es tu esencia. No es un botón que tú espichas en Meta Ads el que haga que tú tengas éxito o no tengas éxito, porque es que es algo mucho más profundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que incluso yo se los dije en la clase, como si ustedes pensaron que yo venía aquí a compartirles pantalla de Meta Ads, a decirles cómo tenían que segmentar y cómo tenían que cambiar esta configuración, lo siento, pero aquí vamos a hablar es de abundancia, es de 15 fundamentos de abundancia de la vida, de cómo podían poner esos fundamentos en la vida y en sus negocios para multiplicar su mensaje, expandir su luz, expandir su propósito a través de un propósito real, de un propósito humano, de un propósito de servir. Lo que te digo, esa guerra espiritual es como que, si bien es cierto que mucha gente quiere soluciones rápidas, dinero, lo que sea, que necesito volverme viral. Por ejemplo, yo tuve mi primer video viral ahorita en mayo, ¿cierto? Llegó a más de 3 millones de views y fue algo completamente inesperado y yo luego me puse a pensar por qué este video se volvió viral. Y yo, dentro de todos los videos que me puse, que yo había grabado y todo, es como hay un mensaje muy poderoso detrás, hay una fuerza muy poderosa detrás que mágicamente, no sé, cosas del universo, cosas de Dios, hacen que eso conecte en las redes sociales y dispare. Solamente ese video me trajo como 26.000, $28.000 en ventas. Bueno, ya hablando un poquito de números, solamente un video al que no le metí ni $1 en publicidad. Entonces, eso que dices es muy interesante porque yo estoy 100% de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, cuando yo me salvé de la muerte en el 2017, que me dio la aneurisma, que estuve 14 días en la clínica, o sea, literal estuve en una clínica al borde de la muerte, como que no sentí que me iba a morir, no, estuve en una clínica, en una sala de cirugía al borde de la muerte. Yo sabía que había un propósito muy grande detrás y es precisamente ser ese canal de luz y ser ese canal de buenas vibras y de expansión y de propósito para todas las personas que nos están escuchando. Y quiero preguntarte,
una vez tú sientes ese llamado, una vez empiezas a entender todas estas cosas, ¿cómo le empiezas a dar orden en tu proyecto? ¿Cómo lo empiezas a estructurar? ¿Cómo le empiezas a dar como vida, ¿cierto? Porque tú sabes que yo creo que ese es un problema que tenemos muchos emprendedores, que nos llenamos de mil ideas. Tenemos un montón de ideas, pero nunca las ejecutamos por, no sé, tal vez miedo, falta de claridad, ego, el que dirán, ta, ta, ta. Entonces, en tu caso, cuando sentiste como todo ese fuego interior y esa fuerza, ¿cómo estructuraste, cómo empezaste a estructurar todo para sacar tu servicio al mundo? Bueno, entonces, terminando la historia para no dejar los iniciados. Parce, literal me quebré en los otros negocios precisamente porque no lo hacía desde el propósito. Y al no hacerlo desde el propósito, pues justamente desde la ambición y solamente desde el deseo propio, viví una quiebra financiera muy fuerte. O sea, la verdad fue heavy, 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 porque el hecho es que, bueno, marica, nosotros nos enloquecimos. Nos creíamos los putos duros de la realidad creando, ahí es donde va. Que cuando uno está entrando en este mundo espiritual, de alguna forma entra en un punto en el que también puede llegar y a reconocer como o llenarse de autosuficiencia y decir yo. Entonces, ahí está también ese punto de ese tal vez desarrollo personal, de yo soy capaz, yo puedo, ta, ta, ta. Y sí, en realidad es importante, o sea, es como que va por niveles, ¿sabes? Es como que es importante porque hay un punto en el que la mayoría está condicionado por no puedo, escaso, escaso, escaso. Llega un punto en el que sube a un punto como, hablando en la tabla de los niveles de conciencia, como el punto de coraje, como de, papi, orgullo, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero ahí hay orgullo, en el fondo no está vibrando todavía en poder. Pero llega un punto en el que, claro, tienes que reconocer que hay algo más grande que tú, sí o sí. Es que es inevitable, inevitable. Debes de reconocer que hay algo más grande que tú. En este caso lo llamamos Dios. Sí, es Dios directamente. Y eso es lo que te impulsa realmente a compartir y a servir. O sea, es eso, es algo más interno, no es algo que llega como que, ay, está de moda hacerlo. No, es que se siente en realidad cuando una persona lo hace por servicio real o solamente se llena la boca diciendo que está haciéndolo por servicio. ¿Sí? 100%. Se siente, no es algo como que se pueda aparentar, simplemente es. Pero lo que tú dices, por la persona que es en realidad, no por lo que hace, sino por lo que es, por lo que emana, por lo que se siente cuando estás con esa persona. Entonces ahí es donde se conecta con esa intuición tal vez, con ese espíritu que te comunica. Hey, todos sentimos cuando uno dice, hey, por acá no es. Pero somos cercos y hay que vivir esas experiencias. Entonces llega el orgullo, bueno, me quiero en toda esa experiencia, ahí es donde me rindo a reconocer que hay algo más grande que yo, que no estoy solo, y ahí me empiezo a dejar guiar. Ahí empecé a reconectar con el propósito de querer compartir. Bro, para encontrar realmente claridad en mi propósito o en el llamado o en el programa que en este momento estoy llevando a cabo, papi, me demoré. Me demoré encontrando la claridad. O Lo cual sea, me parece muy bien porque es que las cosas buenas en la vida toman tiempo. pero ¿sabes? Uno no puede tener un bebé en un mes aunque embarace a 9 mujeres. Amén. Pero siento que hay una manera de acortar tiempo. Siempre. Ahí está el tip. Yo creo que siempre. No, para todo en la vida. Pero, Para todo en la vida. pues Pero sabes, esos atajos, pero yo creo que para encontrar esos atajos, primero uno tiene que encontrar el camino largo. Uno primero tiene que recorrer el camino largo para encontrar esos atajos. sí, o soltar el orgullo, Ujú. soltar el yo puedo solo, el no necesito de nadie, porque es que eso es lo que pasa, weón. A ver, voy a ponerlo más claro. ¿Por qué me demoré encontrando realmente la claridad? Ok. Porque yo sentía que sabía todo, que ya tenía toda la información, que ya todo está en redes, que yo lo podía hacer solo. Ah, sí. ¿Ves? Sí, sí, Entonces sí. uno qué hace, no, ChatGPT, papi, ya la tengo, yo ya lo hago solo, ya no necesito a nadie. Eso es la autosuficiencia de la que hablo. Ese es el orgullo de uno dice, marica, Ego. yo soy solo, no necesito de nadie. Eso es ego. Siempre requerimos guía, siempre. 100%. Entonces si tú clarificas eso desde el inicio, pues pueden ahorrarse mucho tiempo.
Ujú, Porque es que Tony Robbins lo dice, el éxito deja huellas. Y eso es ahí fue donde yo hice clic y ahí fue donde cambió mi percepción de toda esta realidad. Yo fui al evento de él en noviembre del año pasado, inversión. Y ahí hay un punto también. ujú. Hay una resistencia normalmente a la inversión de las personas en general. O sea, como que hay una resistencia con el dinero, hay resistencias con la inversión, hay resistencias con el miedo a perder, el miedo a equivocarse, pero Eso se llama, eso yo lo llamo la sociedad del falso merecimiento, donde todo el mundo quiere ser millonario hasta que toca comprarse un libro. eso es. Todo el mundo quiere la grandeza hasta que toca levantarse a las 5 de la mañana. Todo el mundo quiere que su emprendimiento despegue hasta que toca trabajar un domingo. Todo el mundo quiere que su negocio, mejor dicho, la rompa hasta que toca trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la noche. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque están enfocados en el resultado y no en la entrega ni en la persona que se están convirtiendo en el proceso. Ujú. Entonces, claro, obviamente estamos tan condicionados a mirar hacia afuera solamente el resultado que queremos el resultado rápido porque creemos que el resultado nos va a dar la felicidad, cuando en realidad el resultado no es el que entrega la felicidad, es el proceso el que entrega la felicidad, porque es ahí donde te vives, Ujú. donde lo experimentas. Entonces, Qué opinas de la frase que dice, cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian? 100. ¿Por O qué? sea, bro, porque es que todo es cuestión de percepción. Y es ahí donde va. Era lo que yo te estaba hablando desde el inicio. Es cuestión de identidad. La persona que eres detrás de todo. No es el negocio. Entonces todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo ve tal vez ahorita el trading, que está como tan ¡buah! En su furor. Y alguien sube ganando $10,000 en una operación en 2 horas. No me tires que yo algunas veces hago eso. Pero pues, bro, es que no está mal. Yo no estoy hablando del negocio en sí, de la intención detrás de. El desde dónde te unes a ese negocio. Eso es lo que hace la diferencia. Si tú te unes al negocio por el desespero de buscar el dinero, papi, te vas a quebrar en 100%. el que sea, en el que sea. O lo puedes tener resultados rápidos, porque puede pasar. A mí me pasó eso, yo tuve resultados rápidos tal vez en los otros negocios, pero bro, es como que Dios te entrega ese resultado para ponerte a prueba. Así lo siento yo. A ver qué vas a hacer con No, ese y de hecho, mira resultado. que ya que lo mencionas hablando de trading, yo por ejemplo llevo operando, yo hago trading de opciones binarias hace 3 años larguitos, he hecho mucho dinero con eso, pero no lo enseño porque no hay un propósito real detrás de eso. Yo, digamos, algunas veces subo un par de historias, digamos, si tú me lo preguntas, los últimos 2 años ha sido mi principal fuente de ingreso, pero no es algo que yo enseñe, no es algo que yo tenga una academia, un curso, incluso me han ofrecido, de hecho, hace como 2 semanas, después de que subí una historia, me dijeron que me pagaban $2.500 por enseñarle a alguien, pero si bien es cierto que yo amo el dinero y transformé mi energía con el dinero por completamente y sé que el dinero es un expansor y sé que el dinero es un espejo y refleja muchas veces quién es la persona, yo no me meto, no me gusta meterme en dar consejos financieros y estrategias financieras, como que yo aprendí algo, aprendí una habilidad, perdí mucho dinero, gané, perdí, gané, luego empecé, como que empecé a ganar, pero me lo quedo yo no por egoísmo, sino porque mi propósito al ayudar a las personas es a través de otro canal, ¿cierto? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Lo que digamos yo gano en trading, el dinero que yo lo hago, yo lo invierto en mi contenido, lo invierto en los podcasts, lo invierto en absolutamente todo lo que verdaderamente sí pueda darle a la gente una dirección real y no mueve estos 3 botones y gana $500. Yo tengo alumnos en mi mentoría de trading y, y hemos podido darle el giro de poder compartir propósito a través del trading. También, 100%. Y es que es eso, weón. ¿Ves? Es como que llegamos al mismo punto. No es el negocio, es que estamos mirando hacia afuera, weón. Cuando en realidad el foco o el cambio o la transformación viene desde el desde dónde lo haces. Ujú. Ejemplo, por ejemplo, yo tengo el parcero, digamos, tengo varios, y tengo una persona, un gran referente dentro del mercado en el trading, súper teso,
Se llama David Guerrero. Aquí se los dejo. Y, y él es un ser humano increíble, la verdad. Y en el punto de llevarlo a cabo, o sea, él lo hace desde el propósito. O sea, realmente en ayudar a la persona. Él vende una mentoría, Ujú. mm, no económica, de ayudar a la persona a ganar con el trading. Pero tú sabes, antes de llegar al tema de la estrategia, de qué mover en qué botón, le hace una transformación de identidad completa desde Así adentro, es que es. desde la parte interna, desde el Así es que propósito. es. Entonces, sabes, todo negocio, es que ahí es donde va, todo negocio puede tener propósito. 100%. Todo negocio puede tener propósito. Es desde dónde lo estás haciendo, porque ahí es donde empiezan a aparecer estrategias realmente para buscar la manera de realmente impactar a la persona. Es Ujú. más, el emprendimiento en sí mismo, las empresas en realidad Son el están vehículo de creadas Dios para prosperar. para servir, weón, para prosperar y para servir. Porque es que, al fin y al cabo, si lo ponemos en términos simples, una empresa o un emprendimiento, ¿qué es? Tú le vendes a alguien un producto o un servicio. Es una transacción de valor. Exacto. Y ese producto o servicio, lo único que tienes que encargarte tú es que realmente dé el valor real de impacto. Ya. Y si ese producto o ese servicio realmente está impactando, transformando la vida de la persona, ya hay un propósito. Y también va a haber dinero. Ujú. Pero hay el desde dónde. Entonces, por ejemplo, la pregunta que me habías hecho, la percepción, cuando cambias la manera de ver las cosas que miras cambian Ajá. 100%. 100% porque la percepción que tienes de ti mismo es la que cambia la manera en que ves las cosas. Términos simples. Un mismo día, tal vez un día lluvioso, vamos a ponerlo lo más simple posible, un día lluvioso, para una persona puede ser una mierda, porque hay mucho trancón. Para una persona puede ser una chimba por el hecho de que cultiva y requería que sus plantas les llegara agua. ¿Ves? Entonces es como que es desde dónde ves, desde dónde Ya percibes. que, ya que mencionas el trancón, ya que mencionas el trancón, te quiero contar una pequeña historia. Cuando yo estaba en la clínica, en esos 14 días en el 2017, yo me acuerdo que yo miraba por la ventana y yo decía, oiga, tan rico que sería comerse un helado, estar comiendo un helado. Tan rico que sería estar aquí, poder salir y comer un helado. Sería delicioso. O sea, sería delicioso. O sea, nunca jamás se me había pasado por la cabeza que algo tan básico o algo tan estúpido como muchas personas pensarían diera tanta felicidad, ¿cierto? Pero cuando uno está en una clínica que un neurocirujano te dice que en cualquier momento puedes tener un derrame cerebral, ellos no pueden controlar nada, estaba medicado, estaba con las inyecciones, todo, pero ya ellos no podían hacer nada. O sea, si se rompe o no se rompe, ya son cosas más allá. Y el día que me dieron de alta, yo me acuerdo que mis papás me recogieron con mi hermano, ponle 2, 3 de la tarde, bueno, tú ya viste hoy Bogotá cómo son los trancones, nos metimos en un trancón, fue el trancón más delicioso de mi vida. O sea, fue un trancón espectacular porque había acabado de salir de la clínica, estuve en cuidados intensivos un día y yo me acuerdo que en ese preciso momento como que miré todos los carros a mi alrededor y veía eso, como la gente rayada, frustrada, como, sí, como tú lo notas en la gente. Yo estaba ese trancón de lo más parchado del mundo y yo me hice una promesa y es que desde ese día nunca jamás me volví a quejar por un trancón. ¿Lo he cumplido al 100%? No te voy a mentir. Hay días como que digo, "Uy, qué mamera tanto trancón", pero si me entiendes, como que fue una vuelta de cambio de chip por completo que jamás me volví a quejar por un trancón, jamás me volví a quejar. Por ejemplo, yo tengo un dicho de que para mí los días malos no existen. Ujú. O sea, los malos, los días malos, los aparentes días malos son grandes, grandes enseñanzas disfrazadas de incomodidades. Pero día malo, que uno Ujú. diga, tuve un día malo, para mí un día malo sería que fallezca un ser querido muy cercano. Malo. De resto, que pasó esto, que te demoraste, que tenías que enviar un correo, te debieron llegar un correo, te debían una plata, no te pagaron, lo que sea, te bloquearon la cuenta, etc. No existen los días malos. Para mí no existen los días malos. Y mi mamá me molesta porque mi mamá me dice, no, si usted parece que usted viviera en Suiza, porque ya a mí no me preocupa nada, no me angustia nada, no me estresa nada. Yo antes me le burlo porque pues ella, digamos, en su amor de madre es como, hay que tener cuidado, que el peligro, que el todo, y yo no. A mí jamás me pasa nada y jamás me va a pasar nada y como que tenemos como esa dinámica muy chistosa, pero
lo que tú dices es muy cierto, o sea, falta cambiar el chip un poquito para que en realidad todo el exterior cambie. Y eso es un principio del Kybalión, esa es la ley de la correspondencia, porque es que lo que sucede en el exterior es un simple reflejo de lo que está sucediendo en tu interior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás bien, que yo sé que te está pasando en tu negocio, en tu emprendimiento, no, ni siquiera emprendimiento, ya en tu negocio que tienes ya muy sólido, estás expandiendo lo que está pasando en tu vida. Amén. Y para mí, bro, si lo pongo desde esa perspectiva, yo a todo el mundo le digo lo mismo. La verdad, es que es exactamente lo mismo. Todo se empezó a organizar en mi vida cuando se organizaron las prioridades internas. Entonces ahora voy con el punto. Tal vez aquí hay personas que les pueda conectar. Mm, yo cuando pasé por esa quiebra financiera en el 2023, yo, como les conté también en el 2020, empecé a pasar por un proceso en el que empecé a conocer mucho la espiritualidad, me empecé a imbuir mucho en la espiritualidad y dejé mucho de lado todo el tema de la religión, porque como que sentía que había represión, ¿sí? Ujú. Y como que habían muchas estructuras, muchas ideas que antes nos separaban de exactamente lo que se compartía, que era al fin y al cabo el amor, el compartir, el dar, el entregar, el servir. Pero me empecé a ir al punto de empezarme a experimentar a través de las medicinas, ¿sí? La marihuana, eh, los honguitos, la ayahuasca, bueno, todas estas medicinas y todas estas cosas que en realidad hay ahorita, que no las juzgo porque hicieron parte de mi proceso, en realidad, o sea, me conocí a través de ello. Pero hubo un punto en el que la única manera en que yo me conectaba espiritualmente era a través de algo, de algo. En este caso, para mí, en mi aspecto, en mi experiencia, fue a través de la marihuana. Era algo que yo decía, como que, marica, es que yo no soy adicto ese era mi discurso, yo no soy adicto a la marihuana, en realidad. Estás Yo, diciendo mi historia también, pero sigue. yo la elijo, yo elijo fumar. Yo elijo fumar porque me conecta, porque me da más claridad, y eso era lo que yo me contaba de manera constante. Y eso fue lo que empezó a pasar. Y lo que empezó a pasar es que cada que yo tenía lo que fuera que pasara en mi vida, lo que fuera, yo iba a fumar para relajarme, para conectar y para tomar una decisión. El punto es que se empezó a volver tan recurrente que precisamente gran parte de ese exceso que empecé a llevar en mi vida siento que fue lo que propició también el hecho de desconectarme tanto del negocio que estaba llevando en ese momento y quebrar, porque tomé malas decisiones. Ujú. Y desde ese momento, o sea, fue un proceso en el que todo se empezó a transformar en mi vida, pero todo se transformó en realidad fue el año pasado. Fue el año pasado en mayo, cuando yo había cambiado todo, había cambiado mi modelo de negocio, había cambiado del lugar de donde estaba viviendo, había cambiado de entorno, había cambiado de todo, o sea, bro, todo. Solamente faltaba una cosa, y era tomar la decisión espiritual, porque era una decisión interna de poner a Dios en primer lugar en mi vida. Porque inconscientemente la marihuana había tomado el primer lugar en mi vida. Porque cada cosa que yo sentía en mi vida, problema, situación, lo que fuera, ¿a dónde iba? A la marihuana. A sentir una respuesta, a calmarme, a entregarme. Cuando yo tomé la decisión de dejarla por completo, ahí fue como que Dios tomó su verdadero lugar. O sea, tomó su verdadero lugar. Porque aparentemente yo iba a esta gente externo para conectarme con Dios. O sea, había un intermediario. Había un intermediario para conectar con Dios. Cuando no hay intermediario. Y ese es el gran mensaje que también podríamos, obviamente, entregar el día de hoy. No hay intermediario para conectar con Dios. O sea, en realidad, si nos damos cuenta, en la misma Biblia lo dice. O sea, justamente Jesús vino a entregarnos ese mismo mensaje. El mensaje de que todos tenemos la capacidad de conectar con el Espíritu Santo que ya está en nuestro corazón. Una conversación genuina. O sea, es que vemos, no sé, a Dios tal vez como alguien como súper alejado y súper separado. Pero en realidad es algo tan cercano, tan profundo y tan interno que es una relación. Es una humildad, es una entrega, es como una disposición interna de verdad de conectar.
y de ser completamente honesto y de rendirte a ello, o sea, como un corazón dispuesto a conectar. Alejo, y en ese, digamos, despertar de conciencia, cuando ya empezaste a cambiar tu modelo de negocio, empezaste como a organizarte, empezaste a tener como más claridad, eh, y sientes el llamado de servir y de ayudar a las personas, ¿con qué las ayudabas? Digamos, ¿cuál fue, digamos, como ese primer paso? Digamos, ¿las ayudabas a qué? Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo me acuerdo que el primer taller online que yo hice se llamaba Nuevos Comienzos y fue yo contándole a la gente yo cómo tuve un nuevo comienzo en mi vida y cómo ellos también podían tener un nuevo comienzo porque yo soy muy fiel creyente y pues soy un testimonio de eso, de que uno se debe un nuevo comienzo en la vida muchas veces. Uno puede volver a empezar de ceros, uno puede volver a renacer como el ave fénix, uno puede, no importa si has quebrado, si has tomado malas decisiones, no importa si has engañado, te han engañado, si has mentido, te has mentido, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene el derecho divino, pensaría yo, de siempre poder renacer. Entonces, como que yo pensé mucho cómo había sido mi vida, entonces lo puse en una presentación en Canva, entonces le dije a la gente, vean, así es que yo aprendí a dominar mis emociones, así es que yo aprendí a meditar, así es que yo empecé a hacer ejercicio de a poquitos, así es que empecé a construir como mis nuevos hábitos, así es que yo salí de mi última tusa que había sido por ayer el 2018, donde yo era, no, me hicieron, me engañaron, me esto, pobrecito yo, y yo dije, no, yo era una mala persona en ese entonces, yo no me cuidaba, yo no me valoraba, yo consumía, yo no hacía ejercicio, yo no tenía buenos hábitos. Claro, llega una pareja que me hace aparentemente un montón de cosas, pero es un espejo de muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Entonces, todo eso, pum, lo puse en un taller, nuevos comienzos, y eso fue lo primero que yo empecé a enseñar. En tu caso, ¿qué fue lo primero que empezaste a enseñar? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue ese primer paso de servicio? Mi primer paso de servicio, bro, fueron los retiros presenciales. Ok. Porque yo ya, digamos que en ese mismo proceso, como te dije, desde el 2020 ya sabía que quería compartir. Entonces, en ese proceso me empecé a descubrir primero a mí. Y en ese descubrirme primero a mí, pues me descubrí a través de un programa de PNL que hice, me descubrí a través de Empezaste a organizar retiros presenciales en Medellín. Sí, Ok. sí, Y sí, qué sí. sucedía en esos retiros? Cuéntame. Bueno, justamente, entonces como ya había estudiado yoga también, yo estudié yoga Kundalini, entonces había todo el tema de la respiración, entonces yo ya tenía conocimiento sobre eso. Así que yo dije, papi, la más fácil es tirarme por este lado. Esa es la más fácil porque es lo que me ha funcionado a mí, es como que lo que ya sé, lo que ya domino de alguna manera y lo que me ha funcionado. Y también el proceso de transformación de identidad que estaba llevando en ese momento fue lo que empecé a impartir. Entonces, parce, literal, yo dije, bueno, me voy a lanzar, creé un retiro. mm, y en ese retiro, bro, lo que hacíamos era un retiro espiritual, Eso un fue el año retiro de pasado, conexión. 2024. Eso fue Ok. el año pasado, eso fue enero del año pasado. Es más, justamente yo sin saber mucho, bro, hice un evento en Medellín en Y un ahí, digamos, ya estabas auditorio. creando contenido, ya estabas, digamos, como compartiendo tu historia en redes sociales o cómo fue la vuelta. En, en 2020, yo ya había empezado a hacer lives en Instagram. Ok. O sea, si yo no he borrado nada, ahí está No, yo todo. tampoco. Tú puedes ver, ve el Ahí 2022 está todo, hablando de... literal. Entonces yo empecé a hacer lives, empecé a tirarme algunos videitos así como tipo reels. Bueno, Ajá. ya estaba creando contenido de manera constante. Llegó un punto en el que, ¿sabes? Bueno, ya llegó enero de ese 2024. Y, parce, yo dije, bueno, una estrategia de lanzamiento como para llenar el retiro. O sea, todo el foco estaba en el retiro. Pues yo en Sí. una estrategia de lanzamiento, alquilé un auditorio, daba como para 150 personas, le tiré pauta, empezó a llegar gente y era una charla gratuita, en donde iba a hablar de identidad, de autoconcepto, de las O sea, ¿no emociones. cobrabas el retiro? No cobré la charla, Ok. porque en la charla iba a vender el retiro. El retiro sí lo cobré. Ah, ok. Primero fue una charla y la Ujú. charla y vendías el retiro. Ok, Exactamente, esa fue la ok, ok. estrategia. Buenísimo, me Entonces, encanta. bro, tiré la charla gratuita. Parce, o sea, era la primera vez que iba a hacer una conferencia así. Pues yo tenía la fe y, parce, y llegaron 150 personas de manera gratuita, pero llegaron 150 personas. O sea, eso fue como que,
ok, o sea, Hay algo. el camino está en apertura. Ajá, no, Entonces, bro, literal lo hice, fue muy chimba, fue como la primera experiencia que lancé. Y ahí en ese retiro vendí, en esa conferencia vendí el retiro, que era el otro fin de semana. Entonces ahí vendí el retiro, fueron como unas 20 personas ok. de esa conferencia. Y el retiro era, literal, era conexión inicial con yoga, con meditación, con silencio, era en la naturaleza. A mí siempre me conectó y todavía me conecta mucho la naturaleza. Caminar en la naturaleza, el silencio, escuchar la naturaleza, escuchar los árboles, marica, todo, o sea, es un momento de presencia. Entonces, yo dije, eso me ha ayudado tanto en mi proceso que eso es lo que quiero compartir. Entonces, hice eso. mm, Hacía algo de también de clarificación, de claridad de intención, de lo que querías manifestar, entregar. O sea, es un ejercicio de Joe Dispenza que es como el de, el de crea tu realidad, que es como con una letra y entonces como ¿Y que, cuántos retiros de esos alcanzaste a hacer? uy, bro, hmm, eso empezó a expandirse mucho. Si le pongo un número, yo podría decir que el año pasado hice unos, no sé, se me viene el número 30. 30 retiros. Sí, Brutal. Todo había presencial. todo presencial. Mi camino sí fue un poquito diferente. Yo sí todo fue virtual, virtual, virtual. Masterclass, lanzamientos, o sea, conectaba gente de todo Colombia. Luego me empezó a llegar gente de otros países. Hice un evento para México online, Chile, en Estados Unidos también hice. Tengo varios alumnos de Estados Unidos. Tuve unas chicas en California. Tengo también gente en Panamá. Pero no, lo mío sí fue muy, muy virtual, pero el año pasado sí, lo que te digo, reuní como, les decía, oiga, tenemos que conocernos, llevamos un año en una membresía que se llamaba Orígenes y tenemos que culminar algo, ¿no? Entonces, de todas las personas que habían, pues obviamente por fechas y por todo, bueno, vinieron como 36 personas. Ahí está la foto en mis redes sociales, están los videos, fue un evento espectacular también porque con todas las personas habíamos hecho un proceso de un año donde nos conectábamos todos los lunes a las 7 de la noche, hacíamos el reto modo monje, 5 de la mañana, hacer ejercicio, donde todo el mundo, los libros que estuviéramos leyendo tenían que compartir enseñanzas y lecciones al grupo, o sea, fue una comunidad espectacular, pero de hecho eso lo estábamos hablando hace un rato, ¿no? Tenemos que hacer como la presencialidad si bien es cierto que obviamente el mundo hoy en día tiene una dirección muy digital y tecnológica y, todo, y Zoom y toda la vaina, no hay nada como esto, como estar aquí sentados, ¿sí me entiendes? No es lo mismo estar aquí nosotros dos sentados que estar haciéndolo por Google Meet. No es lo mismo, Sí. no es lo mismo. Entonces, qué bacano que hayas cogido mucha cancha con eso, porque algo que yo me di cuenta también de trabajar con muchas personas es que entre yo más les enseño, yo más aprendo. Entonces, cuando tú trabajas con mucha gente, como tienes conversaciones con tantas personas, escuchas tantas historias, escuchas tantos puntos de vista, escuchas tantas como modelos mentales, porque uno muchas veces crece pensando, no, esta es mi verdad y así es que funcionan las cosas y es blanco o es negro y ya. Cuando uno comparte con 30 personas, por ejemplo, tuve una señora en Medellín el año pasado, 63 años. Y siempre que yo me sentaba, María Clemencia Mesa se llama, y siempre que yo tenía una sesión con la señora, era como si ella me estuviera enseñando a mí sobre la vida y me encantaba porque yo no era el mentor, ella me contaba sus historias y sus hijos y todo lo que había pasado por allá en los 90s, en los 80s y es brutal. Entonces, esa cancha que tú cogiste con la presencialidad, yo creo que también te ha dado como mucha estructura mental y mucho propósito y mucha fuerza, obviamente, para seguir expandiendo tu mensaje. Sí, sí, mi bro, la verdad es que fue un proceso muy lindo. Es más, me encantan los eventos presenciales. Obviamente fue un proceso en el que los eventos presenciales son muy buenos cuando también igual se sostienen por algo digital. O sea, es como que es muy bueno llevar las dos. O sea, Claro, no, hoy en día como, toca, hoy en sí, día sí, toca, sí. hoy en día toca, Sí, hoy en toca día llevar toca. las dos. Y fue en ese proceso, o sea, fue todo el año haciendo eventos presenciales. Y es muy bonito porque ahorita que tenemos el foco, que lo hablamos, que tenemos el foco de empezar a tirar eventos presenciales, que ahorita viene el evento de fin de año también de la comunidad. Entonces sería como, yo este año he hecho eventos aún. Porque claro, desde el año pasado que generó como tanto movimiento eso, obviamente quedó
como impregnado en la mente colectiva, al menos de Medellín. Sí. Entonces, obviamente, ya eran como personas como que, hey, vení, es un evento, y de una. Es más, justamente el próximo sábado tengo un evento. Entonces fue muy lindo, es muy lindo porque, parce, o sea, yo lo ¿Pero tienes siento, un evento que estás organizando tú o te invitaron me como invitaron como, buenísimo? ¿Y en sí, dónde va a ser? en Provenza, en Ok, una terraza. No me ah, acuerdo exactamente el nombre del hotel, ok, pero una buenísimo. chimba. Y justamente voy a volver como a esos orígenes del año pasado, porque hace mucho tiempo no... Orígenes, me encanta esa palabra. Así se llama, a orígenes. Uno tiene que Orígenes. volver al origen, Sí, siempre sí. uno tiene que volver al Y hace origen. parte súper bonito del proceso porque de alguna manera ahorita todo este año he estado muy, ¿cómo llamarlo? Como más estructura y no está mal, hace parte del proceso, es como más estructura, más dirección en la parte empresarial, en la parte del programa, en la parte digital y me encanta demasiado, o sea, yo es como haber encontrado la ruta, el por dónde dirigir esta energía que había interna. Pero eh, es bonito también el hecho de volver a reconectar con ese punto de esa conexión más del silencio, porque eso es justamente lo que va a enseñar este próximo sábado. Me llamaron nuevamente para hacer como un evento justamente de guiar la parte del yoga, guiar la parte de la meditación, guiar la parte del hielo, porque yo también hago experiencias de alto impacto, porque el año pasado eran eventos así, entonces era como el diferencial, eran eventos donde había inversión en hielo, o había de partir la tabla, o había de doblar la varilla con el cuello, entonces como que era ese tipo de experiencias de alto impacto Ajá. que también generan como que, ¡buah! O sea, eso genera una conexión muy grande a nivel del Ujú. evento. Entonces justamente es como volver a ese punto. Entonces el 12 de octubre, por ejemplo, también en Medellín tengo una mastermind que llegó así también, con un parcero que también es muy, muy duro, un cinematográfico muy teso, ha trabajado con varios referentes dentro del mercado y justamente, claro, como que tu intención, eso es lo que voy. Tú intencionas un propósito, ahorita que tengo la intención de al fin de año hacer ese evento y como que se empiezan a abrir las puertas de los eventos presenciales. Justo tú, pum, ayer me dijiste, bro, voy a hacer un evento presencial también que cae, está, como que me hago entender, Todo está Dios conectado, ¿no? empieza a Todo abrir está las puertas conectado. directamente. O sea, como que tú abres un canal y ¡buah! Sí, yo también ya lo dije, este año vamos a cerrar broche de oro con un evento presencial en un auditorio, 300 personas. Ya tengo como todos los pilares, pero yo me conozco y yo sé que, mejor dicho, me encierro 3 días y organizo todo y dejo esa vuelta lista. O sea, Claro. yo no soy de no, por allá en octubre y en noviembre, veamos a ver qué pasa, porque esa es la otra, ¿no? Yo creo que muchas personas, si bien es cierto que tienen muy buen corazón y tienen buena fe y buena voluntad, se quedan pensando y pensando y pensando y visualizando y soñando y no es que esté mal, pero algo que yo me he dado cuenta, porque yo también he manejado como los dos mundos en mi vida mucho, como el espiritual, el holístico, pero yo también soy muy de accionar, de venga, hagamos esto, grabemos fechas, cómo es, ¿sí me entiendes? Porque muchas personas caen en esa trampa, ¿no? Muchas personas caen como en esa motivación efímera o como en esa dopamina que sienten voy a hacer algo, pero nunca lo terminan haciendo, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, también es un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, que si tú tienes una idea, no importa la idea que sea, escríbela y ejecútala ya, mañana mismo, o sea, mañana mismo porque te lo digo también por experiencia propia, ¿no? El mañana nunca llega. Y yo eso lo supe por de primera mano, que un día estaba normal y el otro día estaba en la clínica y me dijeron que no sabía si podía volver a salir. Entonces, en realidad, el mañana, todos creemos que tenemos un mañana garantizado, pero ninguno en realidad sabemos, ¿cierto? Entonces, las personas tienen que dejar a un lado el miedo, tienen que dejar a un lado creencias limitantes de no puedo, de qué pasaría, de operar desde el miedo, de qué pasa si pierdo el dinero, qué pasa si esto no me sale, qué pasa si la gente se me burla, qué pasa si no me dan likes, no me dan todo, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Eso se llama la inquietud del ser y de los pensamientos según el budismo, donde tú vives angustiado por cosas que no han pasado y deprimido por cosas que ya pasaron y tampoco puedes cambiar. Y se te olvida lo más importante, y eso hay un libro que habla de eso, que es El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde tienes una idea, hazla hoy y empieza a hacer la realidad hoy, hazla, ejecútala. Y si lo que tú decías ahorita, si está Dios detrás, si hay un propósito de servir, de ayudar, de mejorarle la vida a alguien a través,
del trading, de finca raíz, de lo que sea, porque es que todos los negocios son para, en realidad todos los negocios son para mejorarle la vida a las personas Sí, algo. Esta 100, chaqueta me mejoraron la vida. ¿Por qué? Porque no, si no tendría demasiado frío ahorita aquí hablando contigo, ¿cierto? Entonces, 100. siempre y cuando tenga un propósito real, se puede hacer. Quiero preguntarte también, Alejo, si el Alejo de hace 5 años se sentara contigo hoy acá y te viera, ¿qué te diría? ¿Qué me diría? El Alejo del 2020, el Alejo pandémico, llamémoslo. Y se Mm, sienta contigo hoy y ve todo lo que estás logrando, todo lo que has crecido. ¿Qué te diría? Más que me diría, yo digo que primero voy al sentimiento. Se sentiría muy agradecido. Esa es la palabra. Es más, esa es la sensación que he tenido últimamente, bro. Mucha gratitud. Es como reconocer de que lo digo y lo digo real de corazón. Esto que está pasando y que está pasando en la expansión de Expansión Life y de todo lo que ha venido pasando en toda la empresa y en todo el propósito y este año y todo, bro, solamente es consecuencia de poner a Dios en primer lugar. Otra vez, volvimos al mismo centro. Y sentiría que ese Alejo del 2020 solamente sentiría mucha gratitud. En realidad lo que diría sería poco, siento yo, porque sería como que estaría, no sé, al menos de lo que percibo ahorita, estaría como en disposición de aprender. Porque Un verdadero maestro es un eterno aprendiz. sí, bro, y es que en realidad es esa humildad. Es más, justamente que tú dijiste ahorita como que le dice un consejo como a los chicos que nos están viendo y es como, yo ahí le iba a agregar eso, como soltar ese ego que hablábamos ahorita y que, tengo una idea, listo, ready, ese es el plan. O sea, literalmente Tony Robbins lo comunica de manera muy simple con pasos directos. Usted hacia dónde se dirige y qué es lo que quiere. Clarifíquelo, clarifíquelo, o sea, clarifique realmente qué es lo que quiere. Ahora, luego conecte con lo que lo impulsa, el por qué, el para qué y para quién. ¿Por qué lo hace, para qué lo hace y para quién lo hace? Y desde ahí, papi, métale, tome acción, hágalo, porque la acción es la que ejecuta y es la que materializa. Pero en esa acción, busca una persona que ya lo haya conseguido Y que te pueda guiar en el y proceso. aprenda de él. Entréguese, sea humilde, déjese guiar, haga caso, obedezca. Papi, ya, es inevitable. Y mida el proceso, porque no va a ser perfecto, no va a ser lineal. Van a haber curvas, van a haber subidas y bajadas. Mantenga siempre ese por qué, ese para qué, ese para quién, que es lo que lo va a mantener en la línea. Porque renunciar va a ser muy fácil, todo el mundo renuncia. ¿Cuántos emprendimientos se inician? Hay demasiados. Daddy Yankee lo dice, Daddy Yankee lo dice en una canción de que el camino es duro, pero solo los duros llegan al final del camino. Ujú. Porque es que si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿cierto? Si fuera fácil crear una marca personal, un negocio, si fuera fácil comprometerse con algo por un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Porque Robin Sharma también lo dice en un libro, cualquiera puede ser grande durante un minuto. Cualquiera puede levantarse a las 5 de la mañana una semana. Cualquiera puede dejar los vicios una semana. Cualquiera puede coger y grabar un video todos los días durante una semana. Es en la consistencia y en la voluntad y en la soledad, porque muchas veces es solitario ese proceso, porque las personas te aplauden tal vez cuando estás empezando, yo lo interpreto como una carrera de atletismo, cuando vas saliendo, las personas te aplauden y las personas te aplauden también cuando llegas y te dan tu medalla y estás al final. Pero en los 21 kilómetros que estuviste trotando solo, nadie te aplaudió, nadie te aplaude. Ahí es cuando tú tienes que demostrar de qué verdaderamente estás hecho, ¿cierto? Cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando todo te está doliendo, cuando estás sudando, porque yo tengo la gran fortuna de que el atletismo me ha enseñado como todas esas lecciones. Al final te van a aplaudir si llegas, ¿cierto? Y así es como Alex Hormozzi también lo decía el otro día en un video que vi que las personas le aplauden a las personas que en realidad no lo necesitan.
Y eso también está bien, porque uno, digamos, en su proceso de crecimiento y de aprendizaje, uno no necesita que me validen mi proceso y me validen lo que lo estoy intentando y me validen lo que me estoy esforzando y me validen todo lo que yo creo saber que sé, lo que tú decías del ego, sino va a ser solo, va a ser solitario, va a ser incómodo, muchas veces va a doler, pero ahí es donde está la grandeza. Amén. Bro, hay cuatro puntos que se me vienen, como cuatro enseñanzas que tengo en mi mente, weón, que se me vienen a la mente. La primera es, para tú dejarte guiar por una persona externa, primero tienes que dejarte guiar por Dios y por el Espíritu Santo. Es como que, marica, por esa voz de la conciencia, todos sabemos cuál es, pero papi, pocos la siguen. Pocos la siguen. Y esa terquedad es la que se refleja hacia afuera. Por eso no te dejas guiar de alguien más. Por eso no tienes humildad. Porque no tienes que tener una humildad para dejarte guiar por Dios, para entregarte y para entregarle tu vida a Él. O sea, literalmente para saber de que en realidad no te pertenece. O sea, estás ahí por un propósito. Y eso es bonito porque yo siento que eso es lo que tú decías ahorita. Estamos en un proceso de transformación y de cambio. Y en ese momento de transformación y de cambio, todo el mundo está llevando ese proceso. O sea, o está teniendo una experiencia cercana a la muerte, o le está pasando algo que lo mueva internamente como un hijo de puta para que despierte, literal. Papi, o despierta o se va, literal. O sea, así lo siento que estamos en este punto. Es como una radicalidad completa. Es como que estamos en radicalidad. Ey, papi, tome una decisión, o blanco o negro. O se está aquí literalmente para entregar, o no está aquí para En la cultura entregar. samurái dicen eso, que no existen los grises, que los grises no pueden existir. Digamos, ellos tenían una cultura, un código ético que se llama el Bushido, donde era rectitud, benevolencia, coraje y respeto por encima de todas las cosas. Y es o es blanco o es negro. Era lo que hablamos al principio. Es una guerra espiritual como quieres ayudar a la gente, no quieres ayudar a nadie, o te quieres enriquecer de mala manera o de buena manera y ya es muy sencillo, como que no hay desvíos en el camino porque esa es la otra, ¿no? Cuando uno en la vida empieza a permitir los grises, que te lo digo por experiencia propia, de unos días soy esta persona, pero otros días estoy drogado 3 días y otros días estoy amanecido 3 días, pero otros días me creo el empresario, pero otros días estoy acostado en la cama hasta tarde, como que no hay esa coherencia, ¿cierto? Como que Sí, bro. no hay una coherencia real. Entonces, todas esas preguntas yo me las empecé a hacer hace unos años y yo decía, o es blanco o es negro, ¿cierto? Y para algunas personas, digamos, el camino que yo tomé puede ser un poco extremo en el sentido de que yo llevo 5 años y 8 meses sin tomarme ni una sola cerveza, Ujú. pero bueno, yo también soy una persona que me encantan mucho los retos, entonces yo también lo hice como, si yo no puedo dejar de tomar cerveza, mucho menos voy a poder hacer todo lo que quiero hacer en la vida si no Ujú. puedo hacer algo tan básico. Yo decía como, ese fue como el negocio que yo hice en mi mente. Yo decía, si yo verdaderamente no puedo dejar de tomar una cerveza o un aguardiente o como así que quieres ser millonario y viajar el mundo y hacer esto y hacer, no existe esa coherencia, ¿cierto? Tú digamos, eso quiero preguntarte también, al día de hoy, después de todas las enseñanzas tan valiosas que has tenido en tu vida, ¿qué es la coherencia para ti? ¿Cómo interpretas tú la coherencia en tu vida y, Bueno, para mí la coherencia es una alineación entre lo que piensas, sientes y haces. Sí, eso para mí es la coherencia. O sea, si tú estás diciendo, bro, yo quiero, porque si yo quiero, Barce, literal, lo que tú decías ahorita, montar mi negocio, impactar al mundo, bro, entonces, pues, ¿qué coherencia estás teniendo con eso? O sea, ¿realmente estás tomando alineación con ello? Esa es la primera. La segunda forma de definirlo sería como que para mí la coherencia es el hecho de precisamente de honrar tu palabra. Y entonces va muy alineado con la primera definición, honrar tu palabra, honrar realmente lo que te comprometes. por qué crees que a la gente le cuesta hoy en día honrar su palabra? Bro, porque precisamente no han elegido, están inconscientes, Ok. ¿sí? O sea, creen que eligieron, pero no han elegido realmente, están inconscientes, están por el camino. Cuando tú hablas de elegir, profundicemos un poquito eso. ¿Elegir qué? Bro, en realidad, pues mira, no han elegido quién eligen ser, Ok. porque el quién soy es una elección.
de todos los días. Y el quién soy determina lo que hago y por consecuencia los resultados que tengo. Ser, hacer y por último tener. Exactamente. Pero Entonces, la sí, gente lo quiere hacer al revés. La gente primero quiere tener, no quiere hacer y mucho menos quiere transformar o dejar a un lado o convertirse en nuevas personas porque solamente quieren tener. Y ese yo creo que, ya que lo estamos hablando, es un gran problema de la sociedad, que la gente quiere hacer todo al revés y eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Mira, yo te podría contar muchas historias, pero yo conocí tanta gente que tuvo mucho dinero, pero que andaba en malos pasos y no terminaron bien. No terminaron bien, no es sostenible. No es sostenible. Cuando tú haces algo o ganas dinero rápido o tienes un poquito de suerte en algo y crees que por ahí es el camino, pero no quieres hacer todo ese barrido personal y toda esa sanación y toda esa transformación personal, eso no es sostenible, eso siempre se cae, porque tú lo acabas de decir, eso es primero en quién tú eliges ser y en la medida que tú eliges ser ese alguien, por consecuencia, toda la dinámica en tu vida empieza a cambiar. Las personas con las que tú hablas, las conversaciones que tú tienes, los entornos en los que tú te presentas, las experiencias que tú eliges tener, la información que tú permites que entre a tu vida, lo que tú escuchas, lo que tú ves, absolutamente bro, todo. es que en realidad no es llegar, es sostenerlo. Y el que lo sostiene es quién soy, es la identidad, es quien verdaderamente me he convertido a través del proceso. Por eso lo hablamos ahorita, no es el resultado el que me da la felicidad, es el proceso en quien me estoy convirtiendo a través del proceso. Es quien puede sostener el resultado. ¿Qué parte de la identidad del Alejo que existía hace unos años fue la más difícil de cambiar? ¿Qué parte de tu identidad fue la más... Hmm. A mí no me gusta la palabra difícil, ¿sabes? A mí me gusta la palabra complejo. ¿Qué fue lo más complejo de cambiar en tu identidad? Bro, para mí lo más complejo fue soltar lo que decía ahorita, ese orgullo, el ego, el interés personal. Sí, porque en realidad era como yo, y era muy enfocado solamente en mi resultado personal. Y cuando se actúa desde ahí es como que no estás al servicio, no estás en entrega, no estás con un propósito, no te dejas guiar, sabes que lo sabes, crees que lo sabes todo, y ahí no te dejas guiar, no hay humildad. Y si no hay humildad, papi, te vas a totear las veces que sea, literal, 100%. hasta que literal te rindas y digas, ay, marica, guíeme, por favor. Ahí, ese es el punto. ¿Ves? Es una rendición. Yo sé que todos hemos llegado a ese punto y si no has llegado, va a llegar un punto en que vas a llegar o puedes aprender de esta experiencia que te estamos contando en este momento. Porque es que hay dos maneras de aprender. O escuchas a alguien que ya pasó por eso y lo aprendes y es la manera más rápida. Te ahorras camino. Sí, pagar Sí hay mentores, por maneras de supuesto. ahorrar camino, pagando por los mentores o escuchando a alguien que ya pasó por el proceso. Pero si no lo haces, marica, la vas a totear. Y igualmente, y no quiere decir de que igual tú pagando por un mentor no te vas a equivocar, lo vas a equivocar, pero vas a tener una guía mucho más práctica, mucho más rápida. El problema no va a durar, no sé, pongámoslo en términos, no va a durar un año, puede durar una semana. Eso que dices es muy interesante porque yo me acuerdo que la primera vez que compré un curso, que fue a Tony Robbins, creo que un curso que costaba $500, te estoy hablando como hace 4 años, yo no tenía ese dinero. Y a mí me dio rabia no tener ese dinero, pero rabia en el buen sentido, no rabia de victimismo, de pobrecito yo y qué horrible es la vida, sino como, oiga, como así que no tengo $500 para pagar para aprender algo? Ajá. Me acuerdo que mi mamá me prestó el carro, empecé a manejar Uber, lo que te estaba contando anoche, empecé a manejar Uber todas las noches, hasta que me conseguí esos berracos $500 y pagué mi primer curso. Porque eso hablamos con Alexis en Medellín, ¿no? Como si tú no inviertes en ti, nadie va a invertir en ti. Si tú no estás dispuesto a arriesgar, que en realidad no es un riesgo, si tú no estás dispuesto a poner el trabajo, el aprendizaje, la humildad, en agachar la cabeza de, venga, hay gente que sabe más que yo y hay gente que sabe cosas que yo no sé. Entonces, desde ese curso, otro, $500, cursos de marketing, libros, etcétera. Ah, bueno, porque también obviamente pasan los libros, ¿no? No solamente tiene que ser mentores o coaches o retiros o inversiones en hielo, lo que sea, pero esa es la otra. La gente no quiere invertir en ellos y no están dispuestos a invertir en ellos, pero sí quieren que les den, ¿no? Y esa es la otra, porque aquí en Latinoamérica, especialmente en Colombia, nos acostumbraron a pedir.
Diosito, dame, Diosito, necesito, Diosito, por favor, para mí, para mí, para mí. Pero entonces, ¿uno qué está dando a cambio? ¿Cierto? Y esa es como la pregunta del millón, como, y es algo como que yo he interpretado mucho estos años y que he aprendido, Dios a ti te da todo lo que tú quieras, te lo garantizo, este universo es abundancia y prosperidad infinita. La pregunta del millón es, ¿tú qué estás dando a cambio? Yo, por ejemplo, hice un contrato con Dios, contrato con el universo, lo tengo sellado, 31 de marzo del 2020. De hecho, en un podcast lo mostré, creo que fue con Catalina García, donde, por un lado, escribí todo lo que yo quería. Y a mí no me da pena pedir, porque yo quiero mucho y lo quiero todo. Pero al otro lado, como es un contrato, entonces yo dije todo lo que estaba dispuesto a dar y lo firmé, lo sellé. Al día de hoy lo tengo sellado porque lo voy a abrir en el 2030, 2020, 2030. Al día de hoy se me ha cumplido el 70-80% de las cosas. Faltan unas pequeñas cositas que aún recuerdo porque no, lo que te digo, no lo puedo abrir. De hecho, ahorita más tarde que vamos al apartamento te lo muestro. Pero esa es la otra, ¿no? Que está muy bien querer y está muy bien pedir y está muy bien soñar y creerse merecedor, ¿no? Porque esa es la famosa palabra hoy en día, no, es que el merecimiento, es que yo merezco, es que las mujeres merecen, los hombres merecemos, ¿no? Mereces que tú no mereces nada por lo que no trabajes y de hecho ahorita subí un video que se me está también como viralizando, como tú no mereces absolutamente nada en el universo por lo que no trabajes y eso aplica para negocios, para relaciones, eso aplica incluso para tu cuerpo físico. No mereces tener salud si ni siquiera cuidas tu cuerpo y no te alimentas bien y le haces daño y te la pasas metiéndole alcohol, mala alimentación, etcétera, etcétera. Y creo que cuando la gente cambia esa dinámica de voy a dar primero porque así sé que voy a recibir, ahí es cuando todo empieza a cambiar. Y yo sé que eso también lo aplicas en tu negocio. Voy a entregar primero, voy a servir primero, voy a ayudar primero. El dinero llega, el dinero llega, el dinero siempre llega y tú lo sabes. El dinero es una transacción de valor. O sea, el dinero llega, el dinero es la consecuencia. De la manera que yo lo interpreto, es imposible que el dinero no llegue, Ujú. ¿cierto? Es inevitable. Pero ¿por qué es? Porque tú estás dando primero. Sí, sabes, hay un libro que se llama El éxito es para ti, del doctor David Hawkins. Y él dice, el éxito es para Ese ti. man es, Es, él es el de la frecuencia de las emociones. Sí, no, ese, no, brutal. Sigue, sigue. él dice, el éxito es para ti cuando te enfocas en el éxito de tus clientes. Ese es el mejor marketing que existe. Es inevitable. Y esa es la palabra que él usa. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable llegar. Es inevitable que el éxito no llegue. Es más, porque ya tienes éxito. Solamente por el hecho de dar. Porque ese es tu propósito. Dar. Y hay otra frase de Javi Rodríguez que él dice, entre más das, lo más rápido que contesta la mente es más recibes. No. Entre más das, más puedes dar. Ajá, Porque te conviertes en un ser completamente abundante. Que te ajá. conviertes en un canal de dar, de entrega. Por ley de correspondencia vas a recibir, pero tu foco debe estar en el dar. Tu foco tiene que estar en el dar, no en el recibir. Porque probablemente tú digas, hey, ya he dado 2 años, ya le he dado tanto a este negocio, ya es hora de recibir, marica, o sea, ya. Y ahí se rinden en dar. Y probablemente estaban a un paso de llegar, pero se rindieron en el dar y desistieron porque dijeron, no, Lo que pasa es que el universo siempre te corresponde, pero no en los tiempos y en las maneras que uno siempre quiere, ¿no? Uno, por ejemplo, quiere que si yo trabajo en este negocio un mes, entonces en el día 31 llegue la plata. Pero pues eso no funciona así, porque eso no es lineal, eso es ley de interés compuesto. Uno muchas veces siente que nada sucede y de pronto todo empieza a suceder muy rápido, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo digamos, este año he facturado más de lo que facturé los últimos 4 años. Pero no es por lo que hice este año, es por lo que llevo haciendo hace 4 años, ¿me entiendes? Tú lo acabas de decir. Es porque no he abandonado el proceso, porque siempre seguí dándole y dándole y dándole y mentorías y talleres y mastermind y hágale y hágale y hágale. Y no creas, obviamente a uno le propone, no metas en esto, que metas en lo otro, que finca raíz, que esto. No, uno tiene que seguir ¿cómo lo llamamos? Como no, con claridad, con un foco. foco Sí, es que en realidad, inquebrantable. porque te vas hacia otro lugar. Eso, yo lo llamo el objeto el síndrome del objeto brillante. El síndrome. Pues papi, ahorita hay objetos brillantes a lo loco. Y eso se relaciona en absolutamente todo, en todas las áreas de tu vida. O sea, en una relación es exactamente igual. O sea, tú estás con una persona y es una elección constante.
Es tú todos los días elegir con esa persona, compartir tu vida, porque afuera pues vas a encontrar muchas más puertas abiertas Ujú. o muchas más personas. Entonces es exactamente lo mismo. Tú tienes que tener claridad de quién tú eres. Cuando tienes claridad de quién tú eres, tienes claridad del por qué y el para qué y el para quién lo haces. Y cuando tienes esa claridad, vienes y te reconectas nuevamente con el propósito. Pero la gente, ¿por qué desiste en el camino y no tiene la constancia? Porque no tiene claridad el quién es ni el por qué lo está haciendo. Solamente se está fijando en el tener. Y el tener, pues en todas partes puedes tener. Exacto. Y, Mejor no lo pudiste decir. y si tienes foco en el tener, bro, cualquier cosa aparentemente puede dar, era lo que decíamos ahorita, todo negocio te va a dar. Es más, todo negocio está destinado al éxito si lo haces desde la intención correcta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quiero que ya para finalizar, Alejo, porque obviamente tenemos que grabar muchos más episodios y tenemos que grabar, bueno, ya tenemos uno pendiente en Europa que se va a dar y ya lo manifestamos y definitivamente se va a dar. ¿Qué va a pasar en tu marca personal y en tu proyecto durante el próximo año? ¿Qué planes tienes? Hmm. Haznos acá un pequeño trailer, un pequeño spoiler de todo lo que se viene. ¿Qué está pasando en el detrás de cámaras? Eh, Punto número uno, los planes de Dios. Tengo una idea de lo que va a pasar. No sé qué va a pasar después de, porque en realidad, a lo que te decía ahorita, lo que ha venido pasando este año, probablemente eran cosas que yo ni siquiera percibía que podían pasar. O sea, sabes, es como que cuando tú entregas tu negocio a Dios, es como que ahí va el concepto, es como que es tu socio mayoritario, es tu socio en todo aspecto. Es como que le entrega realmente ese propósito. Y cuando tú le entregas ese propósito, es inevitable la expansión, es inevitable. Entonces ahí es donde va. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Alejo Jaramillo, al menos en esa marca personal que está pasando ahorita? Bro, la expansión es inevitable, o sea, expansión. Expansión. Es lo No, no, único no, que yo digo. sé y lo he visto y lo hablábamos y lo vimos Expansión. en el Mastermind allá No, en Guatapé vienen, y todo, o sea, la estás rompiendo al menos, al menos, y más que merecido. al menos lo que hay en mi mente, pueden haber giras, tal vez, eventos presenciales, Más eventos presenciales. A final de año nos hacemos. Acá te espero nuevamente en Bogotá mucho porque eso impacto. ya es un hecho. Ya es un Sí, hecho. amén. Mucho impacto. Hacer un 2.0. Muchas personas viviendo de su propósito, bro. Ese sería el mayor. Ayudar a las personas a expandir su luz y su mensaje. Sí, bro, ese es el propósito y es inevitable el éxito. Desde ahí. Es una multiplicación brava, ¿no? Porque entonces cuando tú ayudas a alguien y ese alguien ayuda a otras 10 personas y esas otras 10 ayudan a otras 10, entonces tú ayudaste a una, pero ayudaste indirectamente a 100. God's plan. Eso es Plan de Dios, papi. Ese es el plan de Dios. una Eso es. matemática seria. Mi bro, muchísimas gracias por acompañarnos acá el día de hoy. Quedan muchas cosas por hablar. Siempre nos van a quedar muchas cosas por hablar porque seguimos creciendo, seguimos evolucionando, pero antes de terminar, hay una frase que dice Eminem en una canción y él dice que voy a dejar esto grabado en un mixtape para que unos años adelante lo escuche y vea lo lejos que he llegado. Entonces, esto va a quedar como un registro, esto va a quedar como algo plasmado, donde en este momento, si no estoy mal, ambos tenemos 40 y pico mil seguidores en Instagram y lo vamos a volver a ver en unos años, vamos a ver lo lejos que hemos llegado, todas las vidas que hemos impactado, lo grandes que vamos a estar, porque sé que eso es, tú le decías ahorita, eso es completamente inevitable y así mismo como yo le tomé screenshot a mi Instagram cuando tenía 0 personas, luego 1.000, así como le tomé el video a mi primer taller donde se conectaron 13 personas y luego 2 años después con Mariana Posada, con una invitada de España, hicimos un lanzamiento como para 800 personas. Esto también va a quedar como registro. Amén. Esto también va a quedar como registro y para adelante a viajar mucho, Bro, a sí, disfrutar, eso a es. trabajar, a A expandirnos. expandir y a cada vez llevar a Dios a más corazones, papi. Un último mensaje a toda la gente que te esté escuchando, si pudieras darles un último mensajito hoy ¿cómo te diría yo? Mm, No para que encuentren esa luz, porque yo creo que la luz la tenemos todos, sino para que
rompan ese cascarón inicial y dejen ese miedo y ese ego inicial, ¿qué les dirías a todas esas personas que en este momento sé que les están pasando muchas cosas en la cabeza de mañana lo voy a empezar? Bro, no, literal que tenga la humildad para reconocer quién verdaderamente es, porque estás condicionado. Has estado condicionado por ser un ser limitado, escaso, con miedo, que no tiene capacidades, que tienes que sacrificarte por tener esas habilidades o ese potencial. Y mi mayor mensaje sería que reconozcas quién verdaderamente eres. Eres un hijo de Dios. Cuando reconoces tu verdadera identidad, reconoces tu verdadero potencial, porque sabes de quién vienes y para qué vienes. Reconoces tu verdadero propósito, que es servicio. El propósito de todos es servir, al fin y al cabo. Cuando tú sabes que tu propósito es servir, es inevitable el éxito. Ya lo hablamos durante todo el podcast. Así que reconoce tu verdadera identidad. Desde ahí reconoce cuáles son tus dones y talentos, qué te gusta compartir, de qué te encanta hablar, qué te apasiona hablar. Empieza a darte cuenta a dónde quieres dirigirte y desde ahí, como lo hablamos ahorita, es muy simple el plan. Clarifica hacia dónde te quieres dirigir, determina el por qué, el para quién lo haces, acciona, busca a alguien que ya lo haya hecho y haga caso, papi, y Siguiente métale. podcast, mayo 23, Santorini. Amén. Mi bro, te amo. Te amo. Gracias.